La intención de este video es el presentar soluciones para disminuir y/o erradicar la pobreza en México, con base a los datos arrojados por diversos estudios de la materia. Para abordar este tema es importante plasmar las bases fundamentales para su entendimiento, comenzando por comprender qué es la pobreza. La pobreza es la carencia de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población o un grupo de individuos. Además, estas personas no tienen la capacidad o la oportunidad de producir lo que necesitan para vivir dignamente. Es una situación que afecta a millones de personas en nuestro planeta, especialmente en países vulnerables. El flujo del dinero sigue estancado. La pobreza es hoy el factor predominante y que no es un invento. Es la realidad en el centro, cuanto más en colonias alejadas de la metrópoli. La pobreza extrema es una lápida. La pobreza puede ser absoluta o relativa, y se mide de diversas formas. Para su definición, es necesario un análisis previo de la situación socioeconómica de cada país y los patrones culturales dominantes que se expresan en cada área. Las personas que sufren esta situación carecen, en la mayoría de los casos, de acceso a agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación. Lo que el Coneval llama escasez, pero que difícilmente abre el mundo a esa ruda realidad. Un pepenador, cuando acumula el suficiente plástico o latas, obtiene apenas 50 pesos por día. Nadie subsiste con tal ingreso. Las amas de casa en general son mujeres que superan los 60 años y que, aunque se esfuerzan por conseguir ingresos, el real problema es que no existe una fuente para poder sacarlos. Buscan por su cuenta una actividad redituable y no la hallan. El enfoque más común define la pobreza como falta de ingresos. Este concepto está basado en los estudios de Benjamin Rothschild en 1901, donde, según él, la pobreza se configura cuando lo total de ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para la subsistencia. Pero, realmente, ¿por qué se da la pobreza? La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son El desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas. Las inundaciones y el desabasto de agua potable han dejado a las familias de la comunidad en una situación extremadamente difícil. Aunado a todo esto, el no tener empleo ha dejado sin comer a decenas de personas durante varios días. La pobreza en México. Según el reporte de Coneval, muestra una baja en el número de pobres a nivel nacional. Sin embargo, las cifras de necesidades de los mexicanos aumentó en casi todos los rubros. México rompió el techo de los 40 puntos porcentuales de la población pobre a nivel nacional, ya que datos del año pasado proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, apunta que el 36.3% de los mexicanos viven en pobreza. La reducción de la pobreza en México, comprobada por el Coneval, apunta que el país redujo en 8.9 millones el número de pobres de 2020, año protagonizado por la pandemia de COVID, a 2022, pasando de los 55.7 millones de pobres a los 46.8. A pesar de la baja en las personas pobres, se detectó un incremento en las personas que declararon tener problemas económicos relacionados con la atención sanitaria, de un 16.2% de la población en 2018 a un 39% en 2022. La Coneval dijo que en un informe anterior que el crecimiento de ese indicador en el 2020 puede deberse a la reestructuración generalizada del sistema de salud bajo la administración de López Obrador y los efectos de la pandemia. 5 causas de la pobreza en México. En primer lugar, tenemos la desigualdad económica. La desigualdad económica es una de las principales causas de la pobreza. Cuando la riqueza está concentrada en pocas personas, la mayoría de las personas no tienen acceso a oportunidades justas para mejorar su calidad de vida. En segundo lugar, tenemos la falta de educación. La falta de acceso a una educación de calidad es una de las principales causas de la pobreza a nivel mundial. En tercer lugar, tenemos el desempleo y el subempleo. El desempleo y el subempleo son en consecuencia de la falta de educación y la pobreza misma, convirtiendo el desempleo en un ciclo muy difícil de cerrar. Las personas sin empleo que trabajan en condiciones precarias tienen dificultad
para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que la creación de empleos dignos y justos es esencial para reducir la pobreza. En cuarto lugar, tenemos los problemas de salud. Los problemas de salud, especialmente cuando se combinan con la falta de servicios médicos accesibles, pueden sumir a las personas en la pobreza. La familia a menudo se endeudan para cubrir los costos médicos, lo que empeora su situación económica. En quinto lugar, tenemos los conflictos y violencia. Los conflictos y violencia pueden destruir la economía local y forzar a las personas a abandonar sus hogares. Generalmente, estas personas desplazadas terminan por migrar a otras ciudades o países, en donde no pueden garantizar el acceso a un trabajo de calidad o que les permita cubrir sus necesidades básicas. Con esto estudiado, analicemos cuáles son los tipos y niveles de pobreza. Pueden existir 4 tipos de pobreza diferentes, según la forma que tiene de medirse. Entre estos está la pobreza relativa, la cual esta pobreza está relacionada con la desigualdad ante la dificultad para encontrar empleo o poder adquirir una vivienda. Pobreza absoluta. Esta pobreza está relacionada con todas las personas que se sitúan por debajo del umbral de pobreza, por lo que no pueden cubrir sus necesidades básicas para poder vivir, como alimentación, higiene o incluso acceso a agua potable. Pobreza estructural. La sufren personas que se encuentran insatisfechas de ingresos, lo cual ocasiona la imposibilidad de afrontar el coste de llevar una buena calidad de vida. Pobreza coyuntural. Se puede definir como una pobreza económica y temporal que afecta a algunas personas en un determinado momento. Por otra parte, los niveles se suelen distinguir en 2. La pobreza extrema o de indigencia, que se corresponde con la renta necesaria para cubrir las necesidades alimentarias, y la pobreza moderada o simplemente pobreza, que comprende además las necesidades mínimas no alimentarias. A continuación, les hablaré sobre los niveles de pobreza en la última década. La pobreza en México había logrado reducirse de manera importante durante la última década, pero la llegada del COVID-19 y la crisis sanitaria y económica revirtieron los avances. Al corte del 2020, el 35.4% de la población se encontró en pobreza y el 8.5% en pobreza extrema. La llegada de la pandemia COVID-19 golpeó de manera más fuerte a países con amplias brechas de desigualdad y altos niveles de pobreza, y uno de ellos fue México. Durante los años recientes, las políticas de desarrollo social lograron reducir la pobreza de manera importante, pero la crisis borró gran parte de los avances. En 2016, la pobreza moderada atacaba al 36.0% de los mexicanos. Para 2018 logró bajar a 34.9%, pero en 2020 cerró tocando la puerta del 35.4% de los habitantes, de acuerdo con las cifras del Coneval. Con la pobreza extrema, la tendencia es la misma. El último corte, 8 de cada 100 personas en México no pueden pagar ni siquiera las canastas alimenticias. En la siguiente gráfica podemos apreciar los niveles anuales de la pobreza dentro de México del 2008 al 2020. Esto en base a resultados del Coneval, donde se presenta un claro aumento en la pobreza moderada en la última década y un breve descenso en la pobreza extrema. Todos estos valores, cuestiones y conceptos se refieren principalmente al entorno externo que delimitan y generan las condiciones para que una persona o familias en esta situación se mantengan en la pobreza y sobre todo aumenten este número. Pero si queremos acelerar el proceso, tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones. En primer lugar, tenemos el nivel de educación académica. La educación es un medio para salir de la pobreza. No obstante, en México hay baja movilidad social y, de hecho, en los hogares más pobres, la educación de los padres es casi el único determinante de la escolaridad de los hijos. Una de las propuestas planteadas con el enfoque primordial es el incentivar a las personas y sobre todo buscar la manera de inculcarlas en el nicho familiar, con el objeto de que busquen la forma de mejorar y continuar sus estudios. Como segunda propuesta está implementar apoyos semanales por parte de la sociedad a personas en estado de pobreza. Mucha ayuda
Pues ya con esto ya voy a comer unos días. Ya me dieron frijol. Aquí se ve que viene lenteja, arroz y pues ya con esto voy a salir unos días para mis hijos. Más que nada porque pues ellos piden, ellos no saben si uno tiene dinero o no, ellos quieren. Y pues gracias, les doy las gracias a ustedes, a todos ustedes. Uy, mucho. Me manifestó, pues, para hacer mi arrocito, no falta qué hacer con ella. Pero sí, estoy muy agradecida de ustedes. Nos sirve de mucho porque pues algo, de todo modo que nos traigan a regalar, pues nos sirve de mucho. Nos sirve de mucho, pues ya sea frijol, azúcar, lo que sea, lo más indispensable nos sirve de mucho. A todos nos beneficia por habernos traído despensas y pues muchas gracias a todos los del grupo que vinieron a traernos despensa y saludos para todos. Dentro de la tercera propuesta se plantea implementar en las organizaciones del sector privado que se concienticen en la generación de apoyos de vacantes de puestos donde se cumplan niveles adecuados para el trabajo justo y seguro. Pues en el trabajo, que tenía trabajo y pues ya nos suspendieron. De hecho trabajaba yo ahí en las tostadas norteñas y pues ya no fui a trabajar. Pues en muchas partes porque mi hija no tenía trabajo. No puedo hablar. En mi familia, pues bastante, pero yo vivo sola aquí. Pues afectó un poco la economía y pues el trabajo también, porque pues ahorita se escasea el trabajo, pues porque sí, una parte sí estaba difícil, pues porque ahorita pues ya hay trabajo más o menos. Somos conscientes de que existen muchas mejores propuestas y con mejores fundamentos para solucionar esta situación en México. Sin embargo, creemos que las propuestas planteadas son las que se pueden realizar con apoyo de la sociedad y posibles para nosotros.